Ese es el título de hoy día que vamos a ver. Dios tiene un propósito para tu vida. Hace un tiempo, un día de mucho calor, en la esquina, ¿se dieron cuenta que ahí vemos muchas veces en las esquinas, donde están los semáforos, generalmente en la salida de la highway, vemos estas personas que están pidiendo y tienen un cartel, ¿cierto? Déjame algo de cambio, qué sé yo, algunos me echaron del trabajo. Hay algunos que ahora están usando el ingenio y hacen cada cosa y ponen cada uno, no sé, hay algunos que ponen todo un cartel así, parece un testamento, no te da tiempo a leerlo. Pero bueno, ¿saben a qué me refiero? Un día había una señora con un cartel y uno esperaba ver, cierto, justamente eso, ver algo que estaban pidiendo. Y no, el cartel que decía allí decía simplemente, tienes propósito. Nada más. Tienes propósito. Y quedé pensando en eso. Y sabes, cada uno de nosotros como creyentes, como ser humano en realidad, pero más aún como creyentes, tenemos propósito. Dios nos ha creado para un propósito. Y fundamentalmente el propósito nuestro es honrar y darle gloria a Dios. Si podemos sintetizar todo, es darle gloria a Dios. Ese es el propósito. Cierto que le doy gloria a Dios cuando no contamino mis oídos, le doy gloria a Dios cuando de mi hablar salen palabras de bendición, doy gloria a Dios cuando soy un buen esposo, cuando soy un buen padre, cuando soy un buen hermano, pero en definitiva todo se resume a darle gloria a Dios. Y Dios nos creó justamente con ese propósito. Salomón, yo siempre digo el hombre más sabio del mundo, después por supuesto del Señor, pero el hombre más sabio del mundo, nos dice esas palabras que leí al principio. No están en la pantalla, todos los demás versículos están en la pantalla, así que busquen Eclesiastés capítulo 12. Simplemente voy a leer eso, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 15. Los demás versículos los tienen todos ustedes en la pantalla. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 15. Y una vez más leemos entonces. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, gracias por tu palabra, bendícenos, háblanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, Salomón dice que toda nuestra vida tiene como propósito entonces honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Por eso dice Deuteronomio, amarás a Dios, 6:4, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿cierto? Con todo lo que somos. Y Salomón agrega algo más, porque un día vamos a estar frente al Señor y vamos a tener que darle cuentas al Señor. Y ahí se pone la cosa interesante. Y hablando justamente del propósito de Dios, el rey David, el papá de Salomón, dice lo siguiente ahí en Salmo 138:8, y lo tienen ya en pantalla, 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Ahora, esto cuando lo leo, lo primero que me sale es la primera pregunta. ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Realmente como creyentes estamos cumpliendo con el propósito que Dios te ha dado en la vida? En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué? El propósito. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, que lo que nos está diciendo acá, que el propósito de Dios es formar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, formar a Cristo. Ese es el propósito que tiene Dios.
Y muchas veces Dios, para eso, muchas veces, la mayoría de las veces, Dios va a utilizar pruebas, Dios va a utilizar algunas situaciones un poco incómodas para nosotros, ¿cierto? Espiritualmente hablando, Dios nos va a llevar al desierto, donde es árido, donde es duro, donde las cosas no son fáciles. Pero todo ¿para qué? Por el propósito que tiene, formar a Cristo en cada uno de nosotros. Un ejemplo lo tuvo con Moisés. Bueno, Moisés literalmente lo llevó Dios al desierto, literalmente. Cuando creció, vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, de la raza de él, y que este Moisés fue y lo mató. Y entonces luego, como lo descubrieron, que había matado un día que estaban peleando otros dos hebreos por ahí, discutiendo, este se fue a meter y dijeron, ¿qué pasa? ¿Que nos querés matar como mataste al otro? Y entonces tuvo miedo y se escapó, se fue al desierto. Y allí en el desierto Moisés vivió 40 años, un poquito más tal vez. Y durante ese tiempo se casó y vivió entonces lo que se conoce como la tierra de Medián. Y ahí sabemos de su suegro, de Jetro y todo eso. Luego Moisés tuvo su encuentro con el Señor y lo tuvo a través de una zarza ardiendo, donde le llamó la atención ahí a Moisés. Una zarza era como un arbusto que estaba prendiendo fuego y no se consumía. Y seguía en fuego y no se consumía. Y entonces, bueno, ya conocemos esa historia. Y entonces ahí Dios lo llamó y le dio el propósito que Dios tenía con Moisés, ¿cierto? De ser el Salvador, si se quiere, de su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice Éxodo 3, 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así que Dios le hablaba. ¿Y sabe lo que le habló Dios a Moisés? Dios lo que le hizo a Moisés es mostrarle 3 atributos de él. Dios tiene muchos más atributos. Y cuando digo atributos son algo que le pertenece solamente a Dios. No, hay algunos atributos que Dios comparte, pero otros atributos son propios de él. Y entonces hay 3 atributos que son propios de Dios. Y Dios se lo enseña a Moisés y Dios nos enseña a nosotros esos atributos para entonces conocer también, ¿cierto?, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y acá Dios se lo enseña justamente para que él viera, para que él conociera a Dios y pudiera servirle a Dios con toda convicción. Y sabe, lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Si realmente consideramos estos atributos de Dios y lo conocemos bien, sin duda vamos a servirle a Dios con toda convicción. Sin duda vamos a darle a Dios con toda convicción. Y lo primero que le enseña es que Dios es un Dios soberano. Y me encanta decir eso, porque en mi vida hay una cosa que gozo, es la soberanía de Dios. El saber soberano significa que Dios está en control de todo, que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y eso es maravilloso, que nosotros tengamos un papá que no se le escapa absolutamente nada, un papá que no se equivoca, un papá que hace las cosas precisas, un papá justo, pero sobre todo un papá soberano. Y en Éxodo capítulo 4, siguiendo con la misma idea, dice Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios dice acá lo que quería que Moisés aprendiera, porque Moisés le estaba poniendo excusas a Dios para servirle. Y lo que le está diciendo acá, que aprendiera que Dios es un Dios soberano, que Dios tiene todo. Yo soy soberano. Yo hice al sordo, yo hice al mudo, hice al paralítico y hice al sano, si se quiere. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me hizo Dios mudo? ¿O por qué Dios me hizo sordo? ¿O por qué Dios me hizo flaco, alto? Bueno, de flaco no tengo nada, pero alto. ¿O por qué Dios me hizo narigón? ¿O por qué Dios me hizo gordito o petizo? ¿Qué sé yo? El asunto que acá nos está diciendo que Dios es soberano, pero en todo eso Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y entonces Moisés se queja. Moisés se queja y dice allí,
en Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Algunos dicen que era tartamudo. No creo que era tartamudo. Pienso que él había estado 40 años fuera en el desierto, hablando otro idioma, ya no estaba hablando ni el de los egipcios, no estaba hablando el hebreo, ¿cierto? Y estaba hablando otro idioma allá. Y bueno, habrá perdido, ¿cierto? Por ahí estamos medio oxidados, ¿cierto? Y pienso que era algo así, no era un tipo que tenía una gran labia, eso es lo que nos dice acá. Pero el Señor le dice, yo soy soberano, yo elijo al que quiere o al que quiero. Yo quiero enviarte a ti. Y se acabó. ¿Quién te dio la boca? Le dice acá, como para discutirle, ¿no? Así que este primer atributo nos trae a nosotros consuelo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno está en determinadas situaciones y uno no comprende el por qué Dios lo hace, tenemos que tener fe que Dios es un Dios soberano. ¿Cierto? Que si Dios manda algo, es por algo. Si Dios permite algunas situaciones, aunque sean contrarias a nuestra voluntad, es por algo. Dios es Dios soberano y tenemos que tener fe en esa soberanía de Dios. Pablo decía ahí en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? O argumentes con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un barro para honra y otro para deshonra? Son palabras duras, ¿no? Dios es soberano y Dios nos hace como Él quiere. Y nos hizo como Él quiere. Uno de los testimonios que yo muchas veces le he mostrado y videos también, y que me llama muchísimo la atención. ¿Se acuerdan este muchacho Nick Vujicic? Este muchacho australiano que nació sin brazos y sin piernas. Yo no podría haber dicho, Señor, ¿por qué me hiciste así? Y él mismo en su testimonio lo dice. Impresionante. El hombre no sé, y he visto cantidad de testimonios de personas que sin brazos tocan la guitarra y alaban al Señor. El otro día vi uno, que se lo estaba mostrando a mi señora, le traen de regalo una guitarra y el pibe contento, y cuando veo no tiene, y con los pies, con los deditos de los pies, el tipo agarra, abre el estuche y se pone a tocar la guitarra. Yo digo, Señor, me has dado estos brazos hermosos y todavía no puedo tocar nada, ni la flauta toco. Pero te das cuenta, no es el que por qué Dios no me dio, no, lo que Dios me dio es para gloria de Dios. Y si Dios me hizo así, ahora, claro, uno lo puede decir, ¿y por qué Dios hizo eso? Mira, no sé cómo lo hizo, pero lo que sé, que el muchachito ese, sin brazos y sin piernas, ha predicado a millones de personas, ha tocado millones de personas, millones de corazones, y está casado y tiene hijos. Así que no hay impedimento. Ese es una de las personas que a mí me inspira, ¿cierto? Realmente, porque uno ve un tipo que tenía tanta desventaja, ha llegado, pero mucho más lejos de lo de nosotros. Así que es impresionante. Y tal vez alguno no está conforme como Dios nos hizo. Mira, Dios te hizo de la manera que te hizo, pero tiene un propósito. Porque Dios es Dios soberano. Pero Dios no solamente es soberano, sino que Dios también es omnisciente. Dios es un Dios sabio. Y tenemos que aprovechar esa sabiduría de Dios. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 13 al 14. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, que tiene lo que vos no tenés, este lo tiene? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, ¿cómo sabía acá? Dios es un Dios soberano, pero Dios es un Dios omnisciente, un Dios que conoce todo. Por eso él dice ahí, no conozco. ¿No conozco acaso yo a Aarón, a tu hermano? ¿No lo hice yo, en otras palabras?
¿No conozco yo a Aarón que habla mejor que vos si yo mismo le di las capacidades como Dios soberano para que él pudiera hablar mejor? Dios sabe todas las cosas, pero al mismo tiempo Dios es un Dios sabio. A Dios no le interesaba la manera de hablar de Aarón. A lo que Dios le interesaba era el corazón de Moisés. No le interesaba lo fácil que hablaba Aarón, sino el corazón. Y vamos a ver ahora el por qué Dios escoge a Moisés. Y tenemos que entender que Dios no te escoge, querido hermano, por tu capacidad. Dios no te escoge por ser una persona intelectual, wow, increíble, tienes un intelecto muy alto. Dios te escoge, y sobre todas las cosas, por el corazón fiel. Y lo que quiere Dios es esa fidelidad. Mira lo que pasó. Se va este Moisés, ya conocemos la historia, se va al monte a hablar con Dios, está 40 días hablando con Dios allí. Es cuando Dios le da las tablas de los mandamientos. Y durante ese tiempo, entonces el pueblo se quedó abajo. Y el líder que tenían ya no era Moisés, sino era Aarón el encargado. ¿Y qué pasó? Que ya el pueblo se empezó a sentir un poquito incómodo porque no bajaba Moisés. Y entonces, ¿qué pasó? Que al último entonces le dicen a Aarón, junta oro, hagamos un becerro y adoremos entonces a algo. Ahora me llama la atención, porque dice, hagamos un becerro para adorar como adoraban allá en Egipto. Así que Moisés, cuando baja, se encuentra que tienen ahí un becerro y están adorando un becerro. Déjenme hacer un paréntesis. Y esto es para pensar. Porque podemos decir qué estúpidos que eran, ¿no? Porque Dios mismo dice, de un árbol, cortan un árbol, la mitad del árbol lo usan para leña, para la comida, para lo que quieran, y la otra mitad hacen un ídolo. Y entonces van y se postran delante de ese ídolo que lo hicieron con sus propias manos. ¿No es ridículo eso? ¿Un pedazo de madera te va a contestar? ¿Un pedazo de madera te va a bendecir? Ahora podemos decir que tontos, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy hay cantidad de tontos, y lo digo con todo respeto, que adoran todavía imágenes. Y uno dice, pero si las hiciste vos con tus propias manos, ¿qué es lo que te va a dar eso? Bueno, todavía hay así. Ahora, estamos hablando de otros, ¿cierto? Nosotros no. Nosotros sabemos adorar. ¿Estás seguro? Y cuando el trabajo no es prioridad en tu vida antes que Dios, ¿no estás adorando el dinero, que es lo mismo? Cuando en vez de estar consagrado en las cosas del Señor y servir al Señor, estás sirviendo para tener más cosas materiales, ¿no estás haciendo lo mismo idólatra, querido hermano? Bueno, acá vino este Moisés y se enojó. Estás loco con lo que hiciste. Ahora, ¿saben lo que le contestó Aarón? ¿Y qué querés que hiciera? ¿Qué querés que hiciera si el pueblo se me estaba rebelando? Le hice el becerro y se pusieron todos contentos y chao. Buen líder, ¿no? Bueno, por ese corazón no era un corazón consagrado al Señor. No era un corazón firme en las convicciones del Señor que haría entonces las cosas que Dios quiere. Por eso es que Dios no lo escogió a Aarón. Porque Aarón tal vez hablaba muy bien, pero Aarón no era de convicción y del corazón tan humilde y manso como lo tenía en este caso Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es omnisciente. Dios ya te conoce. Dios conoce tu corazón. Dios sabe todas las cosas. Dios es un Dios sabio. A Dios no lo podemos engañar. Y tal vez tú piensas, bueno, yo no tengo las suficientes capacidades para servir a Dios. Déjame decirte algo. Nadie tiene la capacidad para servir a Dios. Tal vez tú me dices en este momento, yo no me siento digno para servir a Dios. Bueno, déjame decirte que ninguno es suficientemente digno para servir a Dios. Es justamente en la misericordia y en la gracia que Dios nos da entonces para poder servirle. No se equivoquen. Si Dios te manda a hacer algo, no te niegues. Él sabe por qué lo hace. Y si Dios te manda algo, por seguro Dios te va a capacitar para hacer esa obra. Seguro, Dios no te deja solo. Así que en primer lugar, Dios es soberano. Segundo lugar,
Dios es omnisciente, es sabio. Tercer lugar, Dios es santo. Dios es santo. Vemos a Moisés saliendo de Egipto con su esposa y sus hijos. Dios lo había llamado, entonces salen. En Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Ahora, paremos un poquito. Acá no dice que Dios salió al encuentro de Moisés y lo quería matar, pero lo había escogido como libertador. Lo había escogido como el líder para poder sacar a su pueblo. ¿Cómo es que Dios quería matar? ¿Cómo es esto? Interesante. Bueno, Dios lo quería matar. Aparentemente, Moisés tenía una esposa y estuvo, ¿cierto? Con la esposa y con los hijos. Y él estaba en una posada y parece que le dio una enfermedad muy grande a Moisés. Estuvo al borde de la muerte, estaba casi muriendo. Y entonces la mujer de él reacciona, la ayuda idónea, ¿no? Reacciona y se da cuenta que lo que estaba pasando es que Moisés no había circuncidado a los hijos de Dios, a los hijos de él. No se habían circuncidado. Y entonces, ¿qué pasa? Al no estar circuncidados no estaban bien delante del Señor. Y entonces, al no considerar la santidad de Dios, Dios lo iba a terminar a Moisés. Dios no solamente es omnisciente, no solamente es un Dios soberano, pero por sobre todas las cosas, y eso es lo que la iglesia tenemos que entender, por sobre todas las cosas Dios es un Dios infinitamente santo. Dios es un Dios infinitamente santo. Dios no iba a permitir que un Moisés le sirviera estando en falta. Porque si Dios dice se tenían que circuncidar, todos se tenían que circuncidar. No hay excepciones para Dios. Y a mí me llama la atención. Bueno, ¿y Dios qué podía hacer? Bueno, no hay problema. No cumplís con las cosas de Dios, en este caso, Moisés no era el único. Dios podía levantar a cualquier otro líder. Pero las cosas se tienen que hacer como Dios quiere y en base a la santidad de Dios. Ahora, Dios no se contradice. Cierto que Dios escogió a Moisés y no se contradice ahora porque dice que Dios quería matarlo. No, Dios no dependía de Moisés. Ese es el asunto. Si Moisés moría, bueno, Dios iba a levantar otro, no hay problema. Pero ¿sabes qué es lo que me enseña acá? Un principio que es muy serio. Hermanos queridos, para servir a Dios, tenemos que entender que Dios es un Dios santo. A Dios no podemos venir con cualquier cosa o de cualquier manera. Por eso es tan importante, y siempre les digo, cuando vamos a la iglesia, prepararnos antes de entrar a la presencia del Señor, estamos siempre, pero antes de entrar acá al templo donde estamos con los hermanos, ya antes de recibir la palabra, tenemos que estar bien con Dios. Y cuando vamos a trabajar, presentar algo para el Señor, a Dios no lo podemos engañar. Y tal vez venimos con una máscara, con una careta de espiritualidad, y qué lindo, cierto que espiritual que soy, pero resulta que a Dios eso no le interesa. Dios lo que quiere es tu corazón, y Dios conoce tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y a un Dios santo se sirve solamente en santidad. No podemos presentarle nada delante del Señor que no sea en base a la santidad de Dios. Ahora, Él conoce bien nuestros corazones. Y si vas a servirle a Dios, tenés que servirle en santidad. Él es un Dios omnisciente, un Dios sabio, un Dios que todo lo sabe, pero por sobre todas las cosas es un Dios santo, santo. Pero ahora Moisés entonces está llevando al pueblo al desierto y tiene que llevar al pueblo por esa escuela, porque el desierto fue una escuela para el pueblo de Dios. Una escuela que le llevó varias décadas, ¿no? 40 años. Así que terminaron la primaria, secundaria, universitario y le repitieron todo de nuevo. Pero fue una escuela. ¿Por qué razón? Lo dice ahora, acompáñenme en Deuteronomio 8. Lo tienen en pantalla también. Deuteronomio 8, versículo 2 al 5. Deuteronomio 8, 2 al 5 y después voy a leer del 11 al 16. Y te acordarás de todo el camino
por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Se dan cuenta que hay una escuela, el desierto? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, 40 años. Ni el pie se te hinchó en 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Entonces versículo 11 al 16, perdón. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Y escuches bien, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comidas que tus padres no conocieron, afligiéndote, probándote, para que a la postre hacerte bien. Ahora interesante acá. Y acá vamos a encontrar entonces los propósitos de Dios para con el pueblo. Dios lo llevó al desierto con un propósito. Varios propósitos. El primero, dice ahí para probarlos. Y me gusta porque dice para probarlos, para ver qué es lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Ahora podemos pensar, ¿Dios no sabe acaso lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios entonces acá tiene que probarnos? Bueno, seguro, Dios sabe lo que hay, pero Él quiere que tú sepas lo que hay en tu corazón. Porque por ahí, ¿cierto? Pensamos que nos conocemos a nosotros mismos y no es así. Y vamos a ver varios ejemplos, si quieren, con respecto a eso. El desierto manifestó entonces lo que había en el corazón de esta persona. Manifestó que el corazón del pueblo no estaba con Jehová, con Dios. Estaba todavía en Egipto. Durante ese tiempo, el pueblo manifestó que en su corazón añoraban allá a Egipto. Esteban, cuando da ese discurso, en Hechos 7, dice que ellos en su corazón ya se habían vuelto a Egipto, porque amaban a Egipto. Así que Dios tenía que llevarlo al desierto para que a través de la prueba ellos conocieran qué es lo que había dentro de su corazón. Y la prueba realmente lo que hace es mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque quieren probar algo si son realmente espirituales o aquellos que manejan. Hay una prueba que el Señor cada 2 por 3 me la hace y la he tenido que aprender rapidito. Cuando uno va manejando y de repente venís bien con el Señor cantando coritos al Señor y se te atravesó uno, ¿qué tal espiritual sos? ¿Me entendés, no? Lo que manejan, lo que conducen saben, ¿no? ¡Ay! Que Dios te bendiga, le decís, ¿no? Sí. Las pruebas son las que van mostrando cómo estás espiritualmente. Cómo enfrentamos la pérdida de un ser querido, cómo enfrentamos una enfermedad, cómo enfrentamos una pérdida de trabajo. Yo la primera vez que perdí el trabajo, me echaron. Y no era por malo, era bueno. Llegué a Canadá, trabajé 5 años en una farm, pico y pala, y de ahí me rompí la espalda. Pero cuando empecé, cada vez vivíamos lejos, no le voy a contar toda la historia, pero vivíamos lejos de Toronto. Teníamos que manejar 1 hora y pico para llegar a la iglesia, 1 hora fácil. Y no teníamos auto, y el bus tampoco podía andar, así que fue difícil. Pero los primeros años muy difícil. Pero después, el Señor me dio un autito. Entonces pudimos ya viajar. Entonces ya como yo trabajaba de lunes a lunes y nunca le decía no al jefe, cuando empecé a decirle al jefe no, el día domingo del Señor no le gustó.
Cuando le empecé a decir al jefe, mi prioridad es el Señor, me echó. Se acabó, esa es la historia corta. Bueno, cuando pasó eso, yo dije, chao, se me acabó el mundo, porque para mí Canadá era esa finca de 50 hectáreas, no sé cuánto tenía, nada más. Y muy sabiamente Dios usó a mi señora para decirme, no te hagas problema, si Dios te cierra una puerta, Dios te va a abrir otra. Claro, pero era la primera vez que me echaban de un trabajo, y la única, gracias a Dios. Pero fue muy duro. Mira, ahí es donde uno ve la temple, y doy gracias a Dios por el consejo de ella, porque me di cuenta, ¿cierto?, la temple, la espiritualidad de la persona, que yo no la tenía, yo estaba re preocupado. Bueno, Dios muestra justamente eso. ¿Sabe? El otro día estaba hablando con una persona y estamos hablando de los cambios que hacen las personas, sean amigos, sean familia, lo que sea. Cuando venimos a yo no me gusta decir el primer mundo, porque queda feo, ¿no? El mundo es mundo y listo, no hay primero, segundo, tercer mundo, pero me entienden, cuando venimos a estos países donde hay más abundancia, cuando venimos a estos países donde hay riquezas, que en nuestros países no la tenemos, bueno, realmente ahí es donde se comprueba el corazón. Dios te pone en esta prueba para ver dónde están tus prioridades. Y hablamos justamente con esta persona y decíamos, qué feo que es que tú tengas un amigo, y porque ahora el amigo, cuando vivíamos comiendo polvo allá, ¿cierto?, en nuestra tierra, y nos contentamos, no voy a decir eso porque nunca pasé por eso, pero nos contentamos con pan duro y leche cortada, y venimos acá y todo, ahora el amigo ni te habla. ¿Por qué? Porque tiene plata, y porque está mejor que vos. Ahora, este es el punto mío, porque muchas veces han salido personas de los países nuestros que dicen, adoraban al Señor, servían al Señor, pero vienen acá y se olvidan del Señor. Y los que les gusta el Señor esto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Canadá? No. Canadá simplemente fue el lugar que reveló lo que había en el corazón de esa persona desde el tiempo que nació. Esa es la verdad de las cosas. Porque lo que pasa es que allá nunca lo manifestó porque no tuvo las posibilidades. Pero en cuanto tuvo las posibilidades, ahí se reveló lo que era la persona. Por eso muchos vienen acá y ¡pum! ¡Chao! No necesito a Dios. Realmente es para pensar eso. Entonces, el desierto, o ese tipo de pruebas, o ese tipo de circunstancias, Dios lo usa para mostrarnos cómo está el corazón, para probarnos de qué estamos hechos. La otra cosa que Dios hace, no solamente nos prueba, sino que Dios también nos purifica en el desierto de la vida, si se quiere. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Así que como un padre disciplina al hijo, si lo ama, por supuesto, y tengo que aclarar, lamentablemente, no me quiero ir en otro paréntesis largo, pero hay padres que no disciplinan a los hijos. Hay padres que consienten a los hijos aún en el pecado de los hijos. Bueno, ¿sabes qué? Palabra bíblica, no mías. Palabras de la Biblia. Bueno, tú no amas a tu hijo. Porque el que ama disciplina. Y eso es lo que dice de Dios mismo. Si Dios te disciplina es porque te ama. Si no, te dejaría como un bastardo, dice ahí. Tirado y listo. Ahora, Dios acá nos disciplina porque nos ama. Y cuando vos, y lo hemos dicho montones de veces, cuando uno va y ve que la criatura no hace caso, o un joven no hace caso, tiene que venir la disciplina. Porque la disciplina, ¿se acuerdan la definición? Es aplicar un dolor menor para evitar un dolor mayor. Entonces, ese dolor mayor es por consecuencia del pecado, de la desobediencia. Bueno, Dios hace eso. ¿Dios qué hace? Nos va limpiando, entonces, Dios nos va purificando. Ahí en Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá aljaba al fundidor. ¿Qué es lo que tenía que hacer? El platero tenía que ponerlo la plata, ¿cierto? En el container ese que estaba ahí, se le ponía fuego y entonces empezaban todas las impurezas a salir. Y entonces con un tipo de colador iba sacando cada una de esas impurezas, iba sacando de a poquito hasta que él se podía reflejar, ¿cierto? Como un espejo allí mismo. Entonces cuando ya se podía reflejar decía, bueno, ahora está bien, no tiene imperfección. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros.
nos va probando. Nos mete al fuego y a través de esa prueba Dios nos va probando y va sacando todas esas imperfecciones hasta que tú no reflejes a Cristo. Él no va a parar. No va a parar de purificarnos. Ahora, las pruebas son necesarias, por supuesto. Y muchas veces decimos, yo no entiendo. No entiendo por qué Dios permite esta prueba. No entiendo por qué Dios me hace pasar esto. No entiendo por qué Dios permitió que tal y persona me ofendiera. Pero ¿sabes por qué permitió Dios que te ofendieran? Para darte cuenta que eres un orgulloso. ¿Sabes por qué Dios permite muchas veces que te roben? Para darte cuenta que eres un avaro y te importa más la plata que otra cosa. Y Dios permite muchas veces eso. Y Dios permite tantas otras cosas para probarte realmente, para irte purificando. Porque Dios te quiere sano. Y bueno, Dios entonces pone esa disciplina. Pero no solamente para probarnos, para purificarnos, sino también para pulirnos, para sacarnos más brillo todavía. La plata, aunque ya estaba limpia, para que fuera como un espejo había que pulirla, entonces, para que reflejara bien. Y para que Dios te haga que tú reflejes bien, no solamente te va a purificar de las cosas malas, sino también te va a pulir. Te va a pulir. Dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿Cómo nos pule Dios? Bueno, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito de Dios es que tú reflejes a Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Probándote. ¿Cómo lo va a hacer? Sacando las impurezas. ¿Cómo lo va a hacer? Puliéndote. Pero para pulirnos, como lo dice ahí, va a pasar por más pruebas. ¿Saben? Es como que, gracias al Señor tuve y todavía creo que me queda algo de eso, pero tengo la capacidad, y no lo digo para gloria propia, sino por la experiencia de tantos años, tengo la capacidad de entrar a una casa, por ejemplo, aunque hay algunas hermanas que dicen, vos te mirás todos los detalles, ¿no? Andás siempre mirando los detalles, pero es que ya nace en uno, es lo que hice tantos años, entonces, pero tengo la capacidad de entrar en un cuarto y mirar, y como dicen acá, haceme el picture, haceme la idea. Hay personas que le decís, ok, va a hacer una renovación, y tenés que mostrarle prácticamente, hacerle un dibujito de todas las cosas. No, uno ya tiene, y uno puede entrar y decir, bueno, cuando hicimos con el pastor el cuarto este de acá, dijimos, vamos a hacer pum, pum, y ahí nomás nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Ahora, el asunto es es como el escultor. El escultor ve una piedra y cualquier otra persona ve una piedra, pero el tipo no ve la piedra. El tipo ve la imagen que quiere hacer y ya lo tiene ahí, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, agarra el cincel y empieza a sacar. ¿Pero qué es lo que saca? Todo lo que no es la imagen que él quiere formar. ¿Me explico? Y entonces él va sacando todo eso. Bueno, de la misma manera Dios con nosotros. Dios ya tiene la imagen formada en ese pedazo de piedra que somos nosotros. O en esa masilla, o en ese barro, como quieran ponerle. Ahora van a decir, el pastor me dijo que soy de piedra. No. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene ya la imagen de Cristo. Y lo que va a hacer es golpearte. Y hay veces que esos golpes duelen. Hay veces que eso, cuando Dios va quitando, duelen porque son hábitos viejos, porque son malas mañas, porque son pecados, ¿cierto? Que ya están muy encarnados en nosotros. Pero entonces Dios nos lleva a esa escuela para probarnos, para purificarnos, para pulirnos, pero también para protegernos. ¿Cómo te protege? Bueno, te protege de tu propio orgullo. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Bueno, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y escucha bien porque esta es una advertencia bien seria. Cuídate de no olvidarte de Dios. En Deuteronomio 8:14 dice, y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de mansedumbre. Y digas entonces, bueno, yo por mis propias fuerzas salí de Egipto.
Yo por mis propias fuerzas llegué a donde llegué. Ojo, no se te enorgullezca tu corazón. Y Dios lo que hace, te hace pasar por pruebas para que no seas orgulloso y reconozca que todo viene de Dios y que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, no de ti. ¿Cuántas veces he escuchado, cantidad de veces, y lamentablemente hasta hermano en la fe, decir, no, porque lo que tengo me costó un montón, y gracias que yo, vos nada. La Biblia dice, nada vos. Es más, el Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Yo creo que lo del COVID nos enseñó bastante, ¿no? Como una cosita invisible, a la final terminamos todos encerrados y no podíamos hacer nada. Tan fuerte que nos sentimos, ¿no? Bueno, ahí en Corintios, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de un aguijón, que Dios le había dado un aguijón a este hombre, ¿cierto? ¿Y sabe para qué le mandó ese aguijón? Para que no se enorgullezca. Dios le mandó ese aguijón para que él se mantuviera siempre humilde. Le mandó para que viva dependiendo de Dios. No digas, como se acuerdan cuando estudiamos Daniel y vimos Nabucodonosor, y él se paró ahí en la terraza del jardín que tenía, y dice Nabucodonosor, qué grande que soy. Todo esto lo he hecho porque yo soy fuerte, porque soy inteligente, qué grande que soy. Dios se cansó y lo mandó como un animal a comer hierba. Terminó, dice que hasta los pelos le crecían. Y estuvo un tiempo comiendo hierba como una bestia, para que reconociera realmente que no era él, es Dios quien te da todas las cosas. Y Dios nos pasa por esas pruebas, porque cuando pasamos por alguna prueba, hermano querido, y nos damos cuenta que no tenemos la fuerza para hacerlo, que no tenemos la capacidad. Eso es lo que Dios dice, que mostremos esa debilidad. En mi debilidad soy fuerte, decía el apóstol Pablo, ¿no? Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Escuche. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Te das cuenta? No te enorgullezcas. Si tenemos todo, y siempre se lo digo, es por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios. ¿Y Dios qué quiere hacer? Te manda esas pruebas para protegerte de tu propio orgullo. Porque es cierto, el hombre tiene esos tres enemigos, ¿no? El mundo, la carne y Satanás, pero de los tres, la carne es la peor de todas. Es la peor de todas. Y Dios nos protege entonces de esa manera. Pero otra cosa más, Dios nos provee también. Dice ahí que Él los llevó al desierto para proveerles del maná y el agua que salió de una roca, ¿cierto? Y cuando dicen, algunos se imaginan la roca de Oreb, ¿cierto? Como que era un chorrito de agua y sacaban ahí con un vasito. Si eran 2 millones de personas, ¿te imaginas la cantidad de agua que salía de esa roca? Tenían que darle de beber a todos los animales. Eso era un río que salía de esa roca, no era un chorrito nada más de agua. Ahora, Dios quería que conocieran que Dios, que es un Dios tierno, que es un Dios que cuida de todo detalle y es un Dios que provee. Dice Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora, Dios cuidó de cada detalle. Imagínate vos que andás con la misma ropa 40 años, con los mismos zapatos 40 años, y no... Fuimos en este viaje que hicimos a Costa Rica, ¿cierto? Ya cuando llegué con el calor y todo, ya vi que los pies míos ya no eran 42, ya eran 43. Ya algo había pasado a ella. Y lo viste, ¿sí? Pero acá estaban en el medio del desierto y dice el Señor, ni siquiera se le hincharon los pies, absolutamente nada. Dios muestra que Él es el que nos provee. Y tenemos que aprender que en todas las pruebas Dios nos provee también. Pero también, no solamente para probarnos, para purificarnos, para pulirnos, para protegernos, para proveernos, sino también para perfeccionarnos. Y ya voy cerrando. Dios quería que ellos crecieran en su fe también. Y Dios quiere que tú, hermano querido, crezcas en la fe. Dice Deuteronomio 32, versículos 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos o sobre sus pollos,
extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. Y acá me encanta, porque acá lo que nos está diciendo esa ilustración de cómo hace el águila para enseñarle a volar a los polluelos, ¿cierto? A las águilas chiquitas. Y la manera que los cuida y los protege. ¿Sabes? Hay veces que no entendemos, pero Dios permite algunas situaciones para protegernos y cuidarnos y mostrarnos ciertas cosas que antes no lo habíamos visto y mostrarnos justamente para perfeccionar nuestro sentido de lo que de conocer a Dios, de quién es Dios. Y es precioso ver eso. Ahora, una vez, y tenemos que dejar a Dios y poner en práctica todo lo que estamos diciendo, entonces, entender que Dios es un Dios soberano, que es un Dios fuerte, que es un Dios sabio, que es un Dios omnisciente. Una vez hubo un hombre que estaba náufrago, llega a una isla y estaba solo y se pasó un par de semanas solo el pobre tipo ahí. Y hizo una chocita, ¿cierto? Para protegerse del sol y de la lluvia. Y después de repente va a buscar coco, qué sé yo qué fue lo que fue a buscar allá, y la chocita se le quemó. Y entonces empezó a criticar a Dios. Y decir, Señor, encima que estoy náufrago, encima que no tengo absolutamente nada, lo poco que hice, me lo quemás, ¿qué pasa con vos? Bueno, pero a las pocas horas viene el rescate. Dice, ¿cómo se enteraron que estaba acá? Bueno, por las señales de humo que hiciste. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? ¿Se dan cuenta? Dios a veces permite cosas que en tu mente tan finita, tan chiquita, no la vas a entender. Pero Dios es un Dios soberano, Dios ve todo el picture, ve todo el panorama, ¿cierto? Tiene esa visión, es Dios. Y si Dios te permite algo, no sé cómo, no sé por qué. Bueno, pero ahí está. En vez de estar llorando, sea agradecido a Dios. En vez de quejarte a Dios, alaba al Señor. Entonces, por último, también Dios nos aflige, nos prueba, pero el último para premiarnos. Y me gusta esta parte, esta sí me gusta más que todas las otras, para premiarnos. Porque se dieron cuenta que ahí dice que te sustentó, estoy leyendo Deuteronomio 8:16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. ¿Entienden esa palabra, la postre, hacerte bien? ¿Qué es lo que es la postre, hacerte bien? Bueno, la postre, ¿qué es lo que es un postre? Ahí está. Sustentó con el maná en el desierto, te dio la comida que tus padres no habían conocido, pero después te dio el postre. Escuchen, ¿no lo hizo? El postre es lo más rico de toda la comida, ¿o no? A algunos les gusta más el postre que... Y si no, pregúntele a mis nietos. Si le ponen... Bueno, tengo tantas historias ahora, tengo que arreglar varias cositas. Póngale en un plato de comida y póngale en un helado al lado. ¿Qué es lo que va a querer? El postre, es obvio. Bueno, Dios dice, te voy a hacer pasar todo esto para que tengas el postre, para que puedas ganar ese postre. Y el postre es lo más rico, pues. Bueno, mira ahí, Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a que los aman. A mí me gusta Job. Pobre tipo, perdió todo, menos la señora. Perdió los hijos, perdió lo que tenía, toda la parte material. Pero a la postre, Dios lo bendijo y sacó mucho más, porque ya reconoció que había algo de orgullo en su corazón y ya lo humilló Dios también. Y entonces terminó mejor, a la postre terminó mejor. Y eso es lo que Dios quiere entonces con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Y el propósito, yo escucho por ahí mucho decir, el propósito de Dios es un propósito maravilloso, ¿cierto? Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que muriera en una cruz y después de estar 3 días sepultado resucitara,
para que todo quien en Él cree tenga vida y vida eterna. El propósito de Dios es un propósito precioso, hermoso para cada uno de nosotros y para toda la humanidad, porque Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que nosotros estemos toda una eternidad con Él, no separados de Él. Ese es el propósito de Dios, pero para aquellos que ya hemos creído, el propósito de Dios es justamente que le demos gloria, honra, alabanza a su nombre y le sirvamos entonces a la estatura de ese Dios que tenemos, ese Dios infinitamente santo. Así que hermanos, te dejo con eso. Los propósitos de Dios, cierto, nos hace pasar por esa escuela, pero todo para que tú seas igual que Cristo, para que seamos igual que Cristo. Y podamos entonces cumplir con el propósito mayor, dar gloria a Dios. Porque mientras más parecidos somos a Cristo, más gloria le vamos a dar a Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Y mientras estamos orando, yo no conozco el corazón de todos ustedes, pero mientras estamos orando, si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, este es el mejor tiempo para hacerlo. Este es el mejor tiempo porque dice el Señor, hoy es el día de salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente decirle al Señor, Señor, reconozco que tú, Cristo, eres Dios, que viniste a este mundo y te sacrificaste en una cruz y resucitaste para darme vida eterna. Te pido que entres en mi corazón. Te recibo como Señor y como Salvador mío, personal. Y ahora sí, Señor, haz de mi vida lo que tú quieres. Porque ahora, a partir de ahora, tú eres mi Señor. A partir de ahora, tú eres mi Salvador. Y cuando decimos esas palabras con palabras similares, el Señor dice que nos pasa de muerte a vida. Y tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad para poder ir puliéndonos, haciéndonos cada día más parecidos a Cristo Jesús. Y hermanos queridos, si hay alguno de ustedes que todavía ha estado peleando con el Señor, que no ha reconocido todavía la soberanía de Dios, que no ha reconocido el Dios que tenemos omnipotente, omnisciente, que lo conoce todo, pídele perdón al Señor. Ten ese reencuentro con el Señor, para que podamos entonces disfrutar de esa vida y vida en abundancia que el Padre nos da. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos escritos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas. Con amor eterno te he amado, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido un amor sacrificial, entregando todo lo que tenías a tu precioso Hijo en sacrificio en una cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu Espíritu, que nos habla, que nos enseña, que nos fortalece, que nos ilumina para entender tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es las arras, es ese depósito, esa seguridad que tenemos de que contigo vamos a estar toda una eternidad, Señor, y que no hay nada ni nadie que nos separe de ti. Padre, gracias. Gracias por la escuela que tenemos en estos años, de ir conociendo y aprendiendo cada vez más de ti. Padre, si tienes que humillar nuestros corazones, hazlo. Padre, quita todo aquello que esté estorbando para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Gracias, Señor, por esta iglesia bendita. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y, Señor, si hay alguien que aún no te conoce una vez más, te imploro que lo haga. Que se dé cuenta, Señor, que no es de religión. Que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que tú has hecho ya por nosotros. Y que pueda en este momento recibirte y tener una relación contigo. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.